Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 515, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el rey prosiguió: quiero que me pidas lo que te apetezca para que yo pueda honrarte ofreciéndotelo. La señora Shamsa dijo: deseo que me construyas un palacio en el centro de un jardín, al pie del cual corran las aguas. Oír es obedecer. Mientras así hablaban, apareció la madre de Chansá acompañada por las mujeres de los emires, de los visires y de los grandes de la ciudad. El joven, al verla, salió de la tienda para recibirla, estuvo abrazado a ella durante 1 hora. La madre derramó lágrimas de alegría y recitó estos versos: La alegría ha cargado sobre mí hasta el punto de que el mucho gozo me ha hecho llorar. Oh, ojos, las lágrimas han pasado a constituir tu naturaleza, lloras de alegría y de pena. El uno se quejó al otro de lo mucho que lo había hecho sufrir la separación y el dolor. Más tarde, el padre se trasladó a su tienda y la madre y Chansá fueron a la tienda de este, en la cual se sentaron a conversar. Mientras hablaban se presentaron los mensajeros que anunciaron la llegada de la señora Shamsa. Dijeron a la madre del príncipe: Shamsa viene hacia aquí, pues desea saludarte. La madre se puso de pie y salió a recibirla, la saludó y ambas estuvieron reunidas durante 1 hora. Después, las dos, acompañadas por las mujeres de los emires y de los magnates del reino, se dirigieron a la tienda de la señora Shamsa. Entraron en ella y se sentaron. Entretanto, el rey Tigmus repartió regalos pródigamente y honró a sus súbditos, pues estaba muy contento por el regreso de su hijo. Permanecieron en aquel lugar durante 10 días, comiendo, bebiendo y pasando la más tranquila de las vidas. Al cabo de este plazo, el rey mandó a sus tropas que montasen a caballo y se dirigiesen a la ciudad. El rey y los soldados lo hicieron así. Los visires y los chambelanes se distribuyeron a su derecha e izquierda y marcharon sin descanso hasta entrar en la capital. La madre de Chansá y la señora Shamsa se dirigieron a su domicilio. La ciudad se engalanó magníficamente, sonaron los tambores y los címbalos, y la ciudad se vistió de joyas y tapices, extendieron brocados preciosos debajo de los cascos de los caballos. Los magnates se alegraron, hicieron regalos, los espectadores quedaron estupefactos y los pobres y desamparados fueron alimentados. Celebraron grandes fiestas durante 10 días y la señora Shamsa se alegró muchísimo al ver todo aquello. Después, el rey Tigmus mandó en busca de los albañiles, arquitectos y sabios y les ordenó que construyesen un palacio en aquel jardín. Contestaron que obedecerían, empezaron los preparativos para construir el alcázar y lo terminaron del mejor modo posible. Chansá, al enterarse de la construcción del palacio, dijo a los artífices que le llevaran una columna de mármol blanco, que la excavasen e hiciesen un hueco en forma de caja. Ellos obedecieron. El príncipe cogió el vestido de vuelo de la señora Shamsa, lo colocó en el interior de la columna, lo enterró en los fundamentos del alcázar y ordenó a los albañiles que encima construyesen las bóvedas que debían sostener el palacio. Una vez terminado lo tapizaron. Era un magnífico alcázar en medio del jardín, a cuyo pie corrían los riachuelos. El rey Tigmus ordenó entonces que se celebraran las bodas de Chansá. Las fiestas fueron magníficas, jamás se habían visto otras iguales. Condujeron a la señora Shamsa a aquel palacio y después cada uno de los presentes se marchó a sus quehaceres. La señora Shamsa aspiró el olor del traje de plumas. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 516, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que la señora Shamsa aspiró el olor del traje de plumas con el cual había volado y descubrió el lugar en que estaba. Deseó volverlo a tener, pero esperó hasta mediada la noche, hasta que Chansá estuvo sumido en el sueño. Entonces se levantó, se dirigió hacia la columna sobre la que reposaban las bóvedas y cavó a su alrededor hasta alcanzar la columna en la cual estaba encerrado el vestido, quitó el sello de plomo que lo cerraba, sacó el traje y levantó el vuelo al momento. Fue a posarse en lo más alto del palacio y gritó a las gentes: «Quiero que vayáis a buscar a Chansá para que pueda despedirme de él». Informaron a el cual corrió hacia ella.
Vio que estaba encima de la azotea del palacio y que tenía puesto el vestido de plumas. Le dijo: ¿Cómo has hecho esto? Amado mío, regocijo de mis ojos y fruto de mi corazón. Por Dios, te quiero muchísimo y me ha alegrado enormemente el conducirte hasta tu país, trasladarte a tu tierra, haber conocido a tu padre y a tu madre. Si tú me amas de la manera que yo te amo, irás a buscarme a la ciudadela de las gemas, a Tacni. Levantó el vuelo y fue a reunirse con sus familiares. Chansa, al oír las palabras de la señora Samsa, estuvo a punto de morir de dolor y cayó desmayado. Fueron a buscar a su padre y le informaron de todo. El soberano marchó al alcázar, entró a ver a su hijo y lo encontró tendido en el suelo. Tigmus rompió a llorar, pues comprendió que el príncipe estaba verdaderamente enamorado de la señora Samsa. Le roció el rostro con agua de rosas y volvió en sí. Al ver a su padre junto a él, rompió a llorar por encontrarse separado de su esposa. El soberano le preguntó: ¿Qué es lo que te ha ocurrido, hijo mío? Sabe, oh padre, que la señora Samsa es hija de genios, y que yo la amo, estoy enamorado de ella y me gusta su belleza. Yo tenía su vestido, sin el cual ella no podía volar. Se lo cogí y lo oculté en una columna que tenía forma de cofre, puse un sello de plomo encima y la coloqué en los fundamentos del palacio. Ella ha removido todo, lo ha cogido, se lo ha puesto y ha levantado el vuelo. Después se ha posado encima de la azotea y me ha dicho: te quiero muchísimo y me ha alegrado enormemente el hacerte llegar a tu país, el trasladarte a tu tierra y el haberte reunido con tu padre y con tu madre. Si tú me amas de la manera que yo te amo, vendrás a buscarme a la ciudadela de las gemas, a Tacni. Seguidamente ha levantado el vuelo y ha emprendido su camino. El rey Tigmus replicó: hijo mío, no te preocupes por eso, reuniremos a los mejores comerciantes y a los grandes viajeros de este país y les preguntaremos dónde está dicha ciudadela. Cuando lo sepamos nos dirigiremos a ella e iremos en busca de la familia de la señora Samsa, con la esperanza de que Dios ensalzado sea. Te la devuelva. El rey salió inmediatamente, mandó comparecer a sus 4 ministros y les dijo: reunid a todos aquellos ciudadanos que se dediquen al comercio y a los viajes, y preguntadles por Tacni, la ciudadela de las gemas. A todo aquel que conozca la ciudadela e indique su camino le entregaréis 50.000 dinares. Los visires, al oír estas palabras, contestaron: oír es obedecer. Se marcharon inmediatamente e hicieron lo que les había mandado el rey. Empezaron a interrogar a los comerciantes y viajeros acerca de dónde estaba la ciudadela de las gemas, Tacni. Ninguno de ellos supo dar noticias. Regresaron ante el soberano y lo informaron de ello. El rey, al oír sus palabras, se puso en pie y mandó que llevasen a su hijo, Chansa, magníficas concubinas y esclavas que sabían tocar los instrumentos y bellísimas cantoras tales y como solo las poseen los reyes, para ver si así olvidaba el amor de la señora Samsa. Le llevaron lo que había ordenado. Después el rey despachó correos y espías a todos los países, islas y comarcas, para que se informasen de dónde estaba la ciudadela de las gemas, Tacni. Hicieron pesquisas durante 2 meses, pero nadie les supo dar razón. Regresaron junto al rey y lo informaron del resultado. El soberano rompió a llorar amargamente y fue a ver a su hijo, al cual encontró sentado entre las concubinas, las esclavas y las tocadoras de arpa, cítara y demás instrumentos que no conseguían consolarlo por la pérdida de la señora Samsa. Le explicó: hijo mío, no he hallado a nadie que conozca tal ciudadela. Te daré una esposa más hermosa que Samsa. Chansa, al oír estas palabras, rompió a llorar, las lágrimas invadieron sus ojos y recitó estos versos: he perdido la paciencia y he conservado el amor, el exceso de este ha hecho enfermar mi cuerpo. ¿Cuándo me reunirá el tiempo con Samsa? El fuego de la separación ha carcomido mis huesos. Existía una gran enemistad entre el rey Tigmus y el rey de la India. El primero había atacado al segundo y había matado a sus hombres y robado sus riquezas. El rey de la India se llamaba Kafid, tenía soldados, ejércitos, campeones, y disponía de 1000 paladines, cada uno de los cuales gobernaba 1000 tribus, y cada una de estas podía movilizar 4000 caballeros. Dicho rey tenía 4 ministros, a cuyas órdenes estaban reyes, grandes príncipes, emires y numerosas tropas.
Gobernaba 1000 ciudades y en cada una de ellas tenía 1000 fortalezas. Era un rey poderoso cuyos ejércitos llenaban la totalidad de la tierra. Cuando el rey Kafid, soberano de la India, se enteró de que el rey Tigmus se encontraba preocupado por el amor de su hijo y que había abandonado el gobierno y el reino hasta el punto de que sus ejércitos habían perdido su potencia mientras que él vivía preocupado y apenado a causa del amor de su hijo, reunió a los ministros, emires y magnates de su reino y les dijo: ¿Es que no sabéis que el rey Tigmus ha atacado nuestro país, ha matado a mi padre y a mis hermanos y se ha apoderado de nuestras riquezas? ¿Hay alguno de vosotros al que no haya matado algún pariente, o le haya arrebatado sus bienes, o robado sus rentas, o aprisionado a sus familiares? Hoy he oído decir que se encuentra preocupado a causa del amor de su hijo Chansa, que su ejército se ha debilitado. Es el momento de vengarnos. Preparaos para salir a su encuentro, disponed las armas para el ataque. No vaciléis, pues vamos a atacarle, mataremos a él y a su hijo y nos apoderaremos de su país. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 517, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que al oír estas palabras, le contestaron: oír es obedecer. Empezaron sus preparativos y se dedicaron exclusivamente a aprestar las armas y las provisiones. Durante 3 meses reunieron los ejércitos y cuando estos estuvieron completos, cuando los soldados y los paladines estuvieron preparados, sonaron los tambores, tocaron las trompetas e izaron los estandartes y las banderas. El rey Kafid se puso al frente de los soldados y sus ejércitos avanzaron hasta llegar a los confines del país de Kabul, que era el estado del rey Tigmus. Al entrar en él lo saquearon, maltrataron a sus moradores, degollaron a las personas importantes e hicieron prisioneros a los plebeyos. La noticia llegó a oídos del rey Tigmus, el cual se encolerizó y reunió a los grandes del reino, a los ministros y a los príncipes de sus estados. Les dijo: sabéis que Kafid ha invadido nuestro territorio. Lo está ocupando y busca la guerra. Viene con un ejército, campeones y soldados en tal cantidad, que solo Dios sabe su número. ¿Qué opináis, rey del tiempo? Creemos que debemos salir a combatirlo, lucharemos contra él y lo expulsaremos de nuestro territorio. Preparaos para la guerra. Mandó que les entregaran cotas de malla, corazas y elmos, espadas y todas esas armas de guerra que aniquilan a los campeones y destruyen a los jefes de las tropas. Los soldados, las compañías y los paladines se concentraron, se dispusieron para el combate e izaron las banderas. Redoblaron los tambores, sonaron las trompetas, los címbalos y las flautas. El rey Tigmus avanzó, al frente de su ejército, al encuentro del rey Kafid. La marcha continuó sin descanso hasta llegar a las inmediaciones donde se encontraba el invasor. Tigmus acampó en un valle llamado Zaran, situado en la frontera de Kabul. Allí escribió una carta que envió al rey Kafid con un mensajero del ejército. Decía: te hacemos saber, rey Kafid, que has obrado como un miserable. Si fueses rey, hijo de rey, no habrías hecho tal cosa, ni invadido mi país, ni robado los bienes de sus habitantes, ni maltratado a mis súbditos. ¿Es que no sabes que todo esto constituye una iniquidad por tu parte? Si yo hubiese sabido que ibas a atacar mi reino, te habría salido al encuentro antes de que pudieses llegar a él, te habría impedido invadirlo. Vuelve atrás, deja de proceder mal y no pasará nada. Pero si no te retiras, te habrás de enfrentar conmigo a lanzazos en el campo de batalla. Selló la carta, se la entregó a un oficial de sus tropas y lo despachó en compañía de unos espías para que éstos obtuvieran informes. El soldado tomó la misiva y corrió al encuentro del rey Kafid. Al acercarse a donde se encontraba distinguió, desde lejos, las tiendas levantadas, eran de seda de raso, coronadas por banderas de seda azul. Entre las tiendas había una enorme, de seda roja, alrededor de la cual se encontraba un gran ejército. Avanzó hasta esta, preguntó de quién era y se le contestó: es la tienda del rey Kafid. Vio que en el centro de la misma había un hombre sentado en un trono con gemas incrustadas, y junto a él estaban los visires, los emires y los grandes del reino. Mostró la carta que llevaba, y un grupo de los soldados del rey Kafid le salió al encuentro, se hizo cargo de la misiva y se la llevó al rey.
Este la tomó, y al leerla comprendió lo que quería decir y escribió la contestación: hacemos saber al rey Tigmus que estamos resueltos a tomar venganza, a lavar la afrenta, a arruinar su reino, rasgar los velos, matar a los grandes y cautivar a los pequeños. Mañana apareceré para luchar en la palestra y te haré conocer la guerra y la lanza. Selló la carta y se la entregó al mensajero del rey Tigmus. Este la cogió y se fue. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 518, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el mensajero, al llegar, besó el suelo ante su rey, le entregó el mensaje y lo informó de lo que había visto. Dijo: he visto caballeros, héroes e infantes innumerables cuyo número es imposible evaluar, sus fuerzas son incontables. El rey leyó la carta, comprendió lo que quería decir y montó en cólera. Mandó a su visir, Ainzar, que tomase 1000 caballeros y atacase al ejército del rey Kafid, al mediar la noche, que cayese en medio de sus soldados y que los matase. El visir contestó: oír es obedecer. Montó a caballo y salió con sus tropas al encuentro del rey Kafid, el cual tenía un visir llamado Gatrafán. Le ordenó que montase a caballo, que tomase 5000 jinetes, saliese al encuentro del ejército del rey Tigmus, lo atacara y matase a sus soldados. Gatrafán hizo lo que le mandaba Kafid, y avanzó con sus tropas contra el rey Tigmus. Cabalgaron hasta medianoche, y recorrieron la mitad del camino. Entonces, el visir Gatrafán cargó contra Ainzar. Chocaron los hombres y se inició una violenta batalla. Combatieron unos con otros hasta el amanecer, hora a la cual los soldados del rey Kafid habían sido derrotados y volvieron grupas, iniciando la huida. El rey, al verlo, se encolerizó y les dijo: ¡ay de vosotros! ¿Qué os ha ocurrido para llegar a perder a vuestros héroes? Rey del tiempo, replicaron. Una vez hubo montado a caballo el visir Gatrafán, nos dirigimos en busca del rey Tigmus. Marchamos sin cesar hasta mediar la noche y recorrer la mitad del camino. Entonces encontramos a Ainzar, el visir del rey Tigmus, quien nos salió al encuentro con soldados y héroes. La batalla se desarrolló junto al río Zarán y, sin saber cómo, nos encontramos en medio de sus tropas, frente por frente. Combatimos con ardor desde mediada la noche hasta la aurora. Murieron muchísimos hombres. El visir Ainzar empezó a chillar ante los elefantes y los hirió. La fuerza de los golpes asustó a los animales, que derribaron a los caballeros y se dieron a la fuga, de tal modo que nadie podía ver nada por la gran cantidad de polvo levantado. La sangre corría a raudales. Si nosotros no hubiésemos llegado aquí como fugitivos, todos habríamos muerto. Al oír estas palabras, el rey Kafid exclamó: que el sol no os bendiga. Que se enfade con vosotros y os cubra de ignominia. El visir Ainzar volvió al lado del rey Tigmus y le explicó lo sucedido. El soberano lo felicitó por haber escapado con vida, se alegró muchísimo y mandó que redoblasen los timbales y tocasen las trompetas. Después contó las bajas de su ejército y vio que le habían matado 100 de sus más valientes y resueltos caballeros. El rey Kafid, por su parte, preparaba a sus soldados, milicias y ejércitos, y avanzaba hacia el centro del campo. Se alinearon fila tras fila y formaron en un fondo de 15 filas, en cada una de las cuales había 10.000 caballeros. Tenía, además, 300 héroes montados en elefantes y había elegido a los más valientes y audaces. Izaron banderas y estandartes mientras redoblaban los timbales y tocaban las trompetas, los paladines avanzaban en busca del combate. El rey Tigmus había dispuesto su ejército fila tras fila en un fondo de 10. Cada una de ellas tenía 10.000 caballeros, disponía, además, de 100 héroes que cabalgaban a ambos lados de él. Una vez alineadas las tropas, los caballeros avanzaron, los ejércitos acudieron al encuentro, y la superficie de la tierra resultó pequeña para contener a tantos caballos. Resonaban los tambores y los timbales, las flautas, las trompetas y los añafiles, y los oídos ensordecían ante el relinchar de los caballos y los gritos de los hombres. El polvo se levantó por encima de las cabezas y el encarnizado combate duró desde el principio del día hasta la llegada de las tinieblas. Entonces los ejércitos se separaron y volvieron a sus campamentos.
Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 519, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el rey Kafid pasó revista a sus tropas y vio que había perdido 5000 hombres, por lo cual se encolerizó. El rey Tigmus pasó también revista a sus tropas y comprobó que había perdido 3000 de sus más valientes caballeros, por lo cual se indignó muchísimo. Al día siguiente, el rey Kafid salió al campo de batalla e hizo lo mismo que el día anterior. Ambos reyes estaban resueltos a alcanzar la victoria. El rey Kafid gritó a sus tropas: ¿Quién de vosotros saldrá a la palestra para abrir la puerta de la guerra y del combate? Un campeón, llamado Barkik, se adelantó montado en un elefante. Era un héroe magnífico. Avanzó, bajó del lomo del elefante, besó el suelo ante el rey Kafid y le pidió permiso para salir a luchar. Luego volvió a montar en el animal, lo condujo al campo y gritó: «Hay quien quiera batirse conmigo. ¿Quién combate? ¿Quién lucha?». El rey Tigmus, al oír esto, se volvió hacia sus soldados y les dijo: «¿Quién de vosotros luchará con ese campeón?». Inmediatamente se destacó de las filas un caballero montado en un gran corcel, se dirigió al rey, besó el suelo ante él y le pidió permiso para iniciar el combate. Salió al encuentro de Barkik, y al llegar este, le dijo: «¿Quién eres tú que te atreves a medirte conmigo solo? ¿Cómo te llamas?». «Me llamo Gadanfar B. Cajil, he oído hablar de ti cuando estaba en mi país. Vamos, lucharemos entre las filas de los héroes». Gadanfar, al oír estas palabras, sacó una maza de hierro que llevaba debajo del muslo, mientras Barkik empuñaba la espada. Lucharon encarnizadamente. Al cabo de un rato, Barkik dio un mandoble a Gadanfar que fue a perderse en el yelmo, sin causarle el menor daño. Gadanfar, al recibir el golpe, replicó con un mazazo que hizo caer el cuerpo de su enemigo encima del elefante. Inmediatamente se presentó otra persona que le preguntó: «¿Quién eres tú para haber matado a mi hermano?», y, cogiendo un venablo, lo lanzó contra Gadanfar, lo alcanzó en el muslo y se clavó en la cota. El héroe, al verlo, desenvainó la espada y, de un mandoble, partió en dos mitades a su enemigo, que cayó muerto en el suelo en medio de un charco de sangre. Luego, Gadanfar se retiró para presentarse al rey Tigmus. Kafid, al ver aquello, gritó a sus soldados: «Acudid a la palestra. Combatid contra sus caballeros». El rey Tigmus también acudió con sus tropas y sus soldados y lucharon encarnizadamente. Los caballos relinchaban contra los caballos, los hombres gritaban contra los hombres, las espadas se desenvainaban, y todos los caballeros famosos avanzaban, los caballeros marchaban frente a los caballeros y los cobardes huían del lugar en que se daban cita las lanzas, los timbales redoblaban y las trompetas sonaban. Los hombres oían únicamente el tumultuoso griterío y el chocar de las armas. Allí murieron muchísimos héroes y el combate continuó hasta que el sol descendió de la cúpula del firmamento. Entonces el rey Tigmus se retiró con sus tropas y sus milicias y volvió a su campamento, lo mismo que el rey Kafid. El primero pasó revista a sus hombres y vio que había perdido 5000 caballeros y que 4 banderas habían sido despedazadas. Al comprobarlo, se indignó muchísimo. Kafid pasó también revista a sus hombres y vio que había perdido 600 de sus más valientes paladines y que 9 banderas habían sido desgarradas. Se suspendió el combate durante 3 días, al cabo de los cuales el rey Kafid escribió una carta, que envió con un mensajero de su ejército, dirigida a un rey que se llamaba Fakun al-Kalb. El mensajero partió. Kafid lo llamaba, pues era pariente suyo por parte de madre. Cuando Fakun se hubo enterado de lo que ocurría, reunió su ejército y sus milicias y se dirigió al lugar en que se encontraba el rey Kafid. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 520, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que, mientras el rey Tigmus estaba tranquilamente sentado, se le presentó un mensajero y le dijo: he visto que se levantaba una nube de polvo en la lejanía, que ascendía hasta lo más alto del aire». El rey Tigmus ordenó a un grupo de sus soldados que saliesen en descubierta para ver de qué se trataba. Marcharon para cumplir la orden y luego regresaron y dijeron: «Oh, rey,
Hemos visto la nube de polvo, al cabo de un rato el aire lo ha dispersado, y hemos podido contar 7 banderas, debajo de cada una de las cuales marchaban 3000 caballeros. Se dirigía hacia el campamento del rey Kafid. Cuando el rey Fakun al-Kalb llegó ante Kafid, lo saludó y le preguntó: ¿qué te ocurre? ¿Qué significa esta batalla en la que te encuentras? Kafid contestó: es que no sabes que el rey Tigmus es mi enemigo, el asesino de mis hermanos y de mi padre. He venido a combatirlo y a vengarme. Que el sol te bendiga. El rey Kafid tomó consigo al rey Fakun al-Kalb, lo condujo a su tienda y se alegró mucho de su llegada. Esto es lo que hace referencia al rey Tigmus y al rey Kafid. He aquí ahora lo que se refiere a Chansa. Durante 2 meses no vio a su padre ni permitió que entrase a hacerle compañía ninguna de las concubinas que estaban a su servicio. Todo ello lo llenó de una gran inquietud. Preguntó a uno de los de su séquito: ¿qué le ocurre a mi padre que no viene a verme? Le explicaron lo que le había ocurrido con el rey Kafid. El príncipe dijo: traedme mi corcel para que vaya a reunirme con mi padre. Oír es obedecer, le contestaron. Le llevaron el corcel, y cuando lo tuvo delante, el príncipe se dijo: yo estoy preocupado por mis cosas. Lo mejor será que monte en mi caballo y me dirija a la ciudad de los judíos. Una vez llegue a ella, Dios hará que encuentre al comerciante que me tomó a sueldo para trabajar. Tal vez haga conmigo lo que hizo la primera vez. Nadie sabe dónde se encuentra la felicidad. Montó a caballo y, tomando consigo 1000 jinetes, se puso en camino. Las gentes decían: Chansa va a reunirse con su padre para combatir a su lado. Cabalgaron sin descanso hasta la caída de la tarde. Entonces acamparon en una gran pradera y pernoctaron en ella. Una vez se hubieron dormido y el príncipe hubo comprobado que todos los soldados dormían, se levantó sigilosamente, se puso el cinturón, montó en su corcel y emprendió el camino de Bagdad, ya que había oído decir a los judíos que cada 2 años llegaba una caravana de Bagdad. El príncipe se decía: cuando llegue a Bagdad, me incorporaré a la caravana hasta llegar a la ciudad de los judíos. Resuelto a ello, emprendió el camino. La tropa, al despertarse y no encontrar a Chansa ni a su corcel, montaron a caballo y empezaron a buscarlo por todas partes sin encontrar ni rastro de él. Corrieron a reunirse con su padre y lo informaron de lo que había hecho su hijo. El soberano se encolerizó de un modo terrible. Arrojó la diadema de su cabeza y exclamó: no hay fuerza ni poder sino en Dios. He perdido a mi hijo mientras el enemigo me acosa. Los príncipes y los ministros le aconsejaron: ten paciencia, rey del tiempo. La paciencia trae consigo la felicidad. Chansa, por su parte, estaba triste, preocupado por encontrarse separado de su padre y de su amada. Tenía el corazón herido, los ojos derramaban lágrimas y permanecía insomne noche y día. A su vez, el padre, cuando se enteró de que había perdido todas sus tropas y milicias, abandonó el campo de batalla a su enemigo y regresó a la capital. Entró en ella, cerró las puertas, fortificó las murallas y huyó delante del rey Kafid. Este se presentaba una vez al mes para plantear batalla. Permanecía al pie de sus muros durante 7 noches y 8 días, y después se retiraba con las tropas a su campamento para curar a los hombres que estaban heridos. Los habitantes de la capital del Tigmus se dedicaban, en cuanto el enemigo se retiraba de sus muros, a arreglar las armas, fortificar y construir catapultas. El rey Tigmus y el rey Kafid continuaron esta guerra durante 7 años sin interrupción.